De este modo ingresamos al bloque formativo del programa en este ciclo sobre Creo en la vida eterna. Como siempre, además de la audiencia realmente caudalosa que sigue el programa desde hace tantos años, sabemos que la gente mueve el dial, va pasando y salimos en 3 radios AM y ciertamente es bueno saber en qué contexto estamos para poder concatenar correctamente todo lo que vamos escuchando, aprendiendo, meditando, ¿verdad? Y lo último que hemos estado viendo en esto, que es parte de una de las doctrinas de la teología que se llama escatología, proviene de la palabra escazón, recordemos, traducida significa lo definitivo. Entonces la escatología es el estudio de lo definitivo, de aquello que ha de suceder póstumamente, ¿verdad? Primero tengamos en cuenta siempre que a la luz de Aristóteles, desde muy antiguo se habló de la teoría ilemórfica, palabra que proviene de ile morfe. Ile significa materia, morfe del griego significa forma. La materia es el cuerpo, la forma es el alma. Y por eso durante muchos años, incluso en la voz del apóstol San Pablo, se maneja mucho esta combinación binaria de cuerpo y alma. Sin embargo, cuando San Pablo quiere darle un lugar distinguido a la acción del Espíritu Santo en la elevación superior que tiene la mente, que se traduce como el alma de Dios, él, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, habla de cuerpo, alma y espíritu, es decir, incluye la palabra neuma, justamente porque nosotros, si tenemos que hablar del hombre, el hombre es, como ya lo definió Boecio en su momento filosóficamente, cuando se refiere a que el hombre es una persona, él fue el que creó el concepto de la palabra persona, y persona es una sustancia individual de carácter racional. Sustancia es aquello capaz de existir en sí mismo, individual porque no hay dos iguales, ni los gemelos ni los mellizos. De carácter racional porque las personas, a diferencia de nuestras mascotas, nos movemos con la razón, a veces bien utilizada, a veces no, porque sabemos muy bien, como lo he marcado, señalado muchas veces en los años en la formación, que nosotros somos seres circunstanciales, es decir, que estamos sujetos a las circunstancias de la vida, y por eso también nuestro cuerpo funciona de acuerdo con las circunstancias, nuestra alma también funciona según las circunstancias, y en lo que hace a lo específicamente espiritual, es decir, el contacto que uno tiene en ese nous, en la capacidad de trascendencia con Dios, sabemos bien que el espíritu se manifiesta a través del alma y genera lo que se llama dogmáticamente la gracia, y lo que en teología bíblica se entiende bajo el nombre hebreo de berit, que es la alianza. Dios nos quiere en alianza. De hecho, también dice el profeta Isaías 55:13 que Él establece una alianza, es decir, yo haré con ustedes una alianza eterna. Cuando llega Jesús, nos lo recuerda, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Entonces, en esta relación Dios-hombre, hombre-Dios, permanentemente, en esta retroalimentación en la cual se intensifica la presencia hipostática de Dios en la persona, es que las personas empezamos a elevarnos y tenemos un desarrollo de vida interior. El alma, como es algo espiritual, nunca puede morir. Cuando éramos niños, tal vez en la catequesis de base, nos decían, bueno, mirá que si estás en pecado, perdés la gracia.
Como suelo decir en todos los seminarios, cursos, ponencias que doy, eso está bien para cuando éramos niños, porque los niños no tienen un aparato psíquico desarrollado como para poder evaluar. Es un verbo no, digamos, desconsiderado, pero a veces poco aplicado en la vida cotidiana, ¿verdad? Y uno se encuentra con que uno se queda con los conceptos de niño, pero ¿cómo podemos tener una vida de fe guiada por conceptos de niños cuando somos adultos? En este sentido es que San Pablo expeditivamente dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, sentía como niño, procedía como niño, pero ahora que soy adulto, hablo como adulto, siento como adulto, procedo como adulto. Esto nos está marcando siempre aquella palabra que me resuena en este momento en la mente y la tomo de la carta a los Efesios en el capítulo 4, que es el término jediquía. La jediquía es la madurez. Por eso se utiliza mucho esta combinación de dos palabras griegas, anerteleios, que significa el hombre completo. Un hombre, dentro de lo que es la experiencia de nuestra finitud humana, ¿llega a ser completo o no? ¿Ustedes qué piensan? Si uno quiere, y con la gracia de Dios, siempre llegamos a completarnos en la vida, dentro siempre de lo propio nuestro. Lo propio nuestro es la finitud. La experiencia del límite nos acompaña siempre, a veces en lo orgánico y o en lo psicológico y o en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, cuando uno integra esa experiencia del límite, vive la vida de otro modo y logra completarse, que fuera de la aceptación de sí mismo, sin haber reconocido esto que acabo de decir, uno siempre se siente incompleto. Y hay que tener cuidado porque la incompletez muchas veces se roza con las frustraciones de la vida. Entonces, el conjunto de frustraciones siempre es una sumatoria, esta más esta, en las distintas instancias de la vida, nos llevan a lo que se llama un vacío existencial, o bien el conjunto de frustraciones, podemos decir en otra palabra sencilla, nos lleva a las insatisfacciones. Y claro, ¿cómo si estoy insatisfecho voy a sentirme completo y voy a experimentar interiormente que Dios es quien completa mi vida? Nunca olvidemos esa palabra que tantas veces la he pronunciado por radio y la tomo de Mateo 5:48, cuando el Señor dice, sean teleios como el Padre Celestial. Teleios significa completo, íntegro, pleno. Cuando uno acepta las limitaciones de hoy, las cuales pueden no ser las de mañana y pueden diferir del pasado, uno ahí integra. Es una persona que va integrando, y todo aquel que integra va creciendo, va madurando, logra el anerteleios, logra llegar a ser el hombre completo, logra la completez. Hay mucha gente que he atendido durante 20 años que me dediqué a atender personas y me planteaban que sienten como una continua frustración de la vida. Casi siempre, por no decir un 90,5%, encontré que la dimensión afectiva era la que estaba más desproporcionada. Personas que afectivamente no han podido crecer. Y ese límite ha sido tan fuerte, ya que es la dimensión que pone en movimiento a una persona. Según nuestra afectividad vamos viendo el resto de la vida, inclusive la vida espiritual. Claro, si la afectividad es la capacidad de recibir y dar estímulos, imaginémonos que mucha gente, digo 90,5 de lo que pude evaluar, tienen problemas de afectividad. Por ejemplo, no haber sido comprendidos, a veces por los padres. Traté siempre de mostrarles que los padres en su época tenían otro contexto. Es como si dijese hoy, antes a un niño se lo bañaba, se lo acariciaba mucho. No. Entonces, ahora sí, ha cambiado el modo de comunicación entre padres e hijos. Hay que analizar eso.
Cuando uno analizó una enseñanza rígida, estricta, bueno, todo obedece a una época donde toda la enseñanza era así. Entonces, cuando uno mira con los ojos del presente y los elementos actuales de discernimiento, lo que fue nuestro pasado o lo que pudo haber sido, a lo mejor aducimos esa insatisfacción, pero eso no puede a vos obturarte el camino de la madurez. Tenés que integrar. Entonces uno tiene que nivelar la exigencia de vida que está teniendo para tratar de ser una persona siempre en acción. Recuerdo cuando estudié ética filosófica que en algún momento se habló de estos términos: homo faber, homo sciences. El homo faber es el hombre técnico, es el hombre que se maneja exclusivamente por lo que opera o funciona. El homo sapiens, podríamos decir el intermedio, es un hombre que piensa, que analiza, que tiene cautela antes de actuar, por lo tanto es estratega. Y el homo sciences es el hombre que ya llegó a una profundización del pensamiento, en nuestro caso, aplicado a la fe, que puede superar barreras, porque va adquiriendo el carácter de objetividad que la vida tiene. Y si uno no es objetivo, siempre subjetiviza, siempre pasa por la sensibilidad, siempre pasa por el yoísmo, el análisis, y la vida se torna muy insatisfecha o incompleta. Habrá que ver cada caso qué es lo que abarca. Entonces, claro, ese hombre que marcha hacia el encuentro de Dios, ¿qué deseo animoso puede tener de encontrarse con Dios? Nosotros en el último encuentro del domingo pasado, aquí en el programa, yo le cité la cita bíblica de la primera carta de Juan 3, del 1 al 3. Lo veremos tal cual es, termina Juan 3:3, ¿verdad? Digo, tal como es. Por eso vamos a poder simultáneamente contemplar al Padre. Cuando dijo el Señor: quien me ve a mí, Felipe, ve al Padre. Es decir, Él es la imagen del Dios invisible, como nos enseña San Pablo en la carta a los Colosenses. Y justamente tenemos siempre que pensar que fuera de Jesús no se puede percibir el conocimiento o el acceso a conocer algo de Dios. Los textos entonces se van completando. Lógicamente tenemos mucho para aportar en cuanto a esta experiencia escatológica y no apocalíptica que tenemos de Dios. Hago la diferencia en la teología. Para la teología, la mirada apocalíptica del creyente es una mirada como de los epicuros en el orden filosófico, con lo que ellos pensaban, el desatender la vida, porque acá la verdad las cosas no sirven para nada, lo importante es mirar más allá lo que vendrá. Digo, por eso lo comparo, ¿no?, con los epicuros. Y también digo, hay mucha gente que tiene esa mirada, cielos nuevos, tierras nuevas, y lo de la vida acá en la tierra no sirve para nada. Algo así sostenía Platón cuando decía que la persona llega a ser libre cuando el alma sale de la materia, ¿no? Es decir, hay como un enojo con la vida presente. La mirada apocalíptica desprecia la vida presente. En vez, la mirada escatológica aprecia la vida presente como un lugar. Es decir, éticamente hablando, nuestro lugar en la tierra es importante. Ser útiles para nosotros y para los demás. Nosotros valoramos mucho la misión que tenemos en la tierra. Como dice la Escritura, tanto amó Dios al mundo que le ha enviado a su único Hijo, Jesucristo. Y como lo dije desde hace 3 programas hasta ahora, cité a Juan 17:3,
esta es la vida eterna. Conocerte a ti. Y expliqué en el primer programa de este ciclo, hace 3 domingos, reitero, que conocer significa tener experiencia intelectual, es decir, acceder por el conocimiento, formarse en las cosas de Dios y además tener una mirada empírica del conocimiento, o sea, tener experiencia vital de lo que es Dios, del amor de Dios, como lo dijimos el domingo pasado al celebrar el Día Mundial de la Divina Misericordia. Uno se da cuenta cómo Dios nos acepta así como somos, como le dijo Jesús en una aparición a Gladys Mota aquí en nuestro país, en las apariciones de la Virgen de San Nicolás, es la vidente de la Virgen. Jesús en una de las apariciones a ella le dijo: hija, no esperen ser santos para amarme. Es decir, la santidad, esa palabra que suena como abstracta a los oídos del mundo, es una palabra totalmente concreta y tiene validez en la eternidad, porque en la tierra las personas se van todas perfeccionando. Como dije, en el camino estamos los pecadores. ¿Quiénes somos los pecadores? Los hombres. ¿Qué hombre no tiene tendencias al desorden? Entendiéndose como pecado, el término más ayornado teológicamente es el término desorden. Uno tiene tendencias a desordenarse en la razón, cuando uno no piensa lo que debe pensar y por ahí no se basa en elementos fehacientes para aseverar una verdad, o sea, no tiene lo que la gnosiología, que es una de las 3 áreas de la metafísica, llama certeza, ¿no? O sea, para tener certeza hay que tener testimonios y pruebas. Entonces digo, qué importante es saber dónde nos vamos apoyando, darle un sabor a las cosas que vamos viviendo en la tierra, saber que tenemos, además de tendencias hacia el desorden de los pensamientos, se nos puede desordenar la capacidad afectiva. Hay gente que tuvo una frustración o rechazo afectivo y ya no cree en nadie más. Hay personas que han educado muy rígidamente a sus hijas, sobre todo la mujer tiene este problema mayormente, entonces se fueron criando en un clima demasiado ortodoxo y poco ortopráctico, y hay mujeres que no se saben vincular con los hombres. También puede pasar eso, y entre seres humanos, no en el orden afectivo, sino en el orden interpersonal o social, también hay gente que le cuesta dar un abrazo, la mano, un beso, mirarse, le cuesta una serie de cosas porque han tenido una mirada, vuelvo a decir, muy ortodoxa, pero poco ortopráctica. Y el Evangelio es un modo de vivir más que un modo de pensar. En todo caso, según pensamos a la luz de Jesús, vivimos o intentamos vivir. A veces se desordenan las palabras, se dice lo que no hubiese sido conveniente decir. Para eso hay que trabajar la prudencia, la sensatez. Esto habla de que dentro de uno tiene que estar nivelado, porque una persona alterada habla siempre de más, es desbocada, ¿no es cierto? Y por eso comete tantos errores, el desorden la tira en las palabras. A veces se desordenan las actitudes de una persona, misteriosas, la gente que desaparece de un día para otro, sin decir chau, adiós, me mudo, me voy a otro país, iban y de repente, ¿dónde están? Llamás, no tienen. O sea, son gente con grandes problemas en el orden anímico, son ciclotímicos, por lo tanto las fluctuaciones de toda su afectividad, la afectividad se basa no solo en los sentimientos, en las emociones y en los pensamientos, porque los sentimientos, recuerden, suministran energía al cerebro humano, y por eso uno también, según entiende, ama a las personas. ¿Se acuerdan de este verbo que utilicé muchas veces? Acompañar. Saber acompañar es saber contener, saber proteger, saber callar, es saber escuchar, es saber ofrecer, es saber ser prudente. Esto habla de la madurez de una persona. Cuando uno llegó
a un cierto nivel de madurez, tiene que buscar siempre personas que estén en ese nivel de madurez, porque si no, la complementariedad no existe, caduca la posibilidad del crecimiento. Una persona madura no puede tener a un niño al lado o a una niña de la misma edad, digo, o edades parejas. Siempre tienen que ser personas que intentan ser como, es decir, que siguen avanzando, prosperando en la vida. Por eso esto se da muchas veces por sentido común. Hay gente que seguramente todos conocemos, que no son personas que han tenido acceso a estudiar, sin embargo, tienen lo más importante desarrollado, que es el sentido común, ya que este unifica el resto de los sentidos internos, que son la imaginación, la memoria y la facultad cogitativa. Entonces, una persona, a veces de campo, a veces una persona que no tuvo acceso a nada, es una persona que desarrolla mucho su sentido común y por eso callan a tiempo, saben contener, saben proteger, saben guiar, saben escuchar. Son personas que dialogan, no monologan, en un mundo donde se superponen todos, como nos pasa cuando queremos escuchar un debate. Todos quieren hablar y decir lo suyo como si fuera lo máximo. No se respeta el tiempo de uno y de otro. Eso se vive desde el cotidiano diálogo, ¿verdad? Por eso digo, la experiencia que vayamos teniendo de Dios, ese conocer a Dios a través de las experiencias vividas, tiene mucho que ver con el manejo de toda nuestra personalidad. Una persona que entra en el camino empieza a sosegarse, porque más le interesa escuchar la voz de Dios que se revela en la palabra y a través de las personas que fueron preparadas para ese fin. Que el yo pienso, yo opino, yo digo, yo, sale del yoísmo, porque así debe ser. Como en cualquier ocupación o profesión que tengamos, todos fuimos a estudiar con los que saben para que nos enseñaran y nos prepararan, y así nosotros vamos delegando este conocimiento, esta habilidad, si es una ocupación, la habilidad o habilidades que tenés, se las vas pasando a otras personas para que otros crezcan también. Ese es el sentido que da la verdadera maduración de la vida empírica, es decir, de la experiencia cotidiana de una presencia de Dios que no es abstracta, vuelvo a decir. La experiencia de Dios es aplicable en la relación al prójimo. Así entonces, digo, la mirada escatológica valora el presente en función del futuro. Por eso siempre tenemos presente el horizonte. Y el horizonte nuestro es encontrarnos con Dios definitivamente y llegarlo a ver tal cual es. En cambio, la mirada apocalíptica siempre va a peyorizar nuestro presente. Parece ser que nada vale. Es algo así como, ¿vieron cuando uno dialoga con alguien y la gente es muy quejosa y empieza, sí, hoy me duele acá, mañana me duele allá, somatizan, y las personas no por eso las vamos a juzgar? El Señor nos enseña, no juzguen y no van a ser juzgados, pero sí tenemos la posibilidad de evaluar. A uno le llama la atención, hoy le duele la nariz, mañana le duele el hombro, pasado le duele la uña del pie, siempre están con quejas, nada les sale bien, todo es un drama, se dejan estar, se miran al espejo, están derruidas, no se ocupan de sí mismos. Entonces yo pregunto, ¿no? ¿Hay neurosis? Sí, claro, hay neurosis. ¿Y Dios nos quiere neuróticos? No, no nos quiere neuróticos. Hay tres tipos de neurosis: la neurosis psicógena, la neurosis somatógena y la neurosis noógena. La neurosis psicógena es aquella que afecta el mundo conductual de una persona. ¿Se acuerdan que les expliqué que en otros ciclos que la conducta tiene tres fases? La cognoscitiva, la afectiva y la conativa. La conducta afectiva es la que tiene que ver con la capacidad
necesidad de recibir y dar estímulos. La cognoscitiva es la que tiene que ver con lo que conocemos. Esto es bueno, aquello es malo, conviene hacer esto, mejor aquello. Y la conativa proviene de conato, que quiere decir esfuerzo, esa posibilidad de manejar nuestra conducta conociendo la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. Las personas que no conocen esta cultura no van adelante nunca en la vida. En cambio, conocemos gente en todos los niveles y estratos sociales que han conocido fuertemente, no le temieron, sino que se involucraron con la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y uno, para crecer, si no conoce la cultura del esfuerzo y del trabajo, no crece ni siquiera a nivel afectivo. Por eso todos necesitamos construir. Entonces, vuelvo a decir, nosotros tenemos que prestar atención cuando nos sucede algo si nuestra conducta está afectada. Nuestra conducta afectiva, nuestra conducta social, nuestra conducta religiosa y espiritual. Prestemos atención a esto. La neurosis, en cambio, somatógena, es la que se genera en el cuerpo, inculpando órganos, cuando uno psicológicamente no puede manejar una situación. Pero mucha gente, en lugar de pedir ayuda a nuestros referentes, tanto en lo espiritual como en lo profesional, el yoísmo los ata como a una columna y antes de pedir ayuda prefieren sufrir. No es buena esa opción, no es buena. Santa Teresa de Jesús siempre aconseja aconsejarse de personas sabias. Y la neurosis noógena es la que afecta la capacidad de trascendencia. Proviene de la palabra nous y está muy relacionada a la vida afectiva. Si uno tiene una afectividad organizada, esto es, emociones y sentimientos organizados, nuestra capacidad de trascendencia con Dios es más ambarina, porque uno ve más auténticamente, con mayor transparencia, la relación de Dios con uno y se desdibuja totalmente en este proceso de autoliberación interior esa imagen de un Dios castigador, enjuiciatorio, inculpador. Es por ello que decimos, si una persona tiene alguno de estos tres tipos de neurosis, lógicamente su vida, incluso espiritual, es caótica, no se vive sanamente. Uno tiene que experimentar aquello que nos hace imagen y semejanza de Dios. Como se dice en hebreo, allí en el Génesis 1:26, las palabras hebreas demut itselem, ¿no? Es decir, imagen y semejanza es el libre albedrío. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de poder elegir según lo que entiende que es sano y para una buena edificación del hombre, para un buen desarrollo personal y de la comunidad a la que uno puede pertenecer, ¿no? En el ámbito de lo individual, repito, y en el ámbito de lo comunitario. Por eso hoy quiero plasmar que vayamos gestando esta revalorización de nuestra vida presente en todas las actividades que hacemos. Revisemos el mundo opcional, porque en las opciones tienen que haber prioridades. Es decir, qué es lo que uno prioriza dentro del mundo opcional de uno. Como hoy compartíamos en el retiro espiritual, las personas que un domingo dejan todo para estar en el retiro, no les importó si alguien los invitó a tomar algo, si alguien invitó a comer, si te llama justo alguien para contarte algo y que vos la escuches y llegas tarde, o sea, no podés entrar al retiro porque a tal hora se cierra la puerta. Digo, ¿de qué sirve? Nosotros tenemos que ser fieles a las opciones. Como he dicho varias veces en radio, si uno escucha el programa no puede hablar por teléfono, o sea, hay que hacer una opción, y la opción siempre va a beneficiar a quien opta por ello, sobre todo tratándose de cosas éticas y religiosas que contribuyen notablemente al crecimiento de cada uno. Si uno va reordenando el presente, cuando hoy hablé en el retiro de
estrategias, o sea, cambios estratégicos. Hoy dije, ni cambios fáciles ni cambios difíciles nos propone la conversión, pero indudablemente la conversión nos propone cambios estratégicos. Todas las estrategias conductuales se amesetan primero en la mente, inteligencia humana, para que uno haga maniobras. Y uno a veces tiene que saber qué maniobras va haciendo y tiene que ir probando esta maniobra o la otra maniobra para un objetivo lícito, por supuesto, no para ocurrencias de uno en contraposición con la voluntad de Dios y de las demás personas. Pero hablamos de cosas buenas. Ejemplo, alguien dice, bueno, me quiero poner una peluquería sencilla porque no manejo mucho capital, pero dentro del barrio tenés que ir viendo qué te gusta, si es un lugar vistoso, dónde está ubicado, qué precios vas a manejar, qué productos, tenés que contactarte con un contador para que él te asesore qué es lo que necesitas hoy en día, ver qué capital tenés para ingresar. Es decir, no podés acá, no podés hoy, será dentro de 3 meses, será el año que viene. Andá haciendo maniobras, porque todo estratega hace maniobras. Algunas son más acentuadas, otro menos. Y cuando escuchamos la palabra estratega, no la interpretemos mal, porque la estrategia es una virtud de la inteligencia. La gente estratega nunca desbeneficia a alguien. Al contrario, si se trata de otros incluidos, los estrategas siempre van a favorecer, porque las estrategias desde Dios siempre buscan el bien de la persona. Entonces es muy importante ser estrategas. Lo he explicado algunas veces bajo la mirada de los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, que siempre sugieren optar por lo conveniente, y muchas veces coincidamos que lo conveniente no es lo ideal. A veces lo ideal es algo, pero lo conveniente no es eso. Ejemplo, si vos sabés que una persona es muy asustadiza y tiene un problema de salud, y el médico a lo mejor lo dijo fríamente, o no entendió, pero vos sí, en vez de decir, dijo tal cosa, trata de aminorarle, simplificarle todo lo que puedas, porque si vos amás a una persona, no tenés que cargarle que se asuste más, sino que tenés que tratar de aminorarle el dolor, y eso es producto de tu maniobra. ¿Cómo vas a manejar el tema? Es decir, ser estratega. O si alguien pasa por esa, digamos, esa experiencia, si va uno solo, decir, bueno, esta es la voz de la ciencia, Señor, ahora yo quisiera escuchar tu voz, y que sepa distinguir tu voz de otras voces. Y también compartirlo, porque compartir algo que a uno le preocupa con otra persona es muy sanador, el alma se alivia. Bueno, los que tratamos de vivir en función de llegar a revalorizar y redimensionar el presente, en función de esa espera de los brazos abiertos de Dios, que como lo dice en Mateo 25 el Señor en la parábola de juicio final, vengan a mí los que están preparados, ¿no? Porque tuve hambre y me diste de comer. Vengan a mí, ¿no? Venid, bendito de mi Padre, a recibir el reino que te tengo preparado desde la creación del mundo, porque fuiste una persona que supo valorizar el presente en el servicio, siempre en el bien de los demás, y usaste la estrategia, porque para la estrategia siempre se necesita un orden en la razón, y la razón tiene que ordenarse, buscar lo que conviene. ¿Cuántas veces en el orden afectivo hay gente, yo atendí mujeres que me han dicho, sí, yo me casé con tal hombre, es muy bueno, lo quiero mucho, han tenido hijos, a veces 2, a veces 3, a veces más. Dice, pero yo creo que estaba enamorada de tal otro hombre. Ahora, ¿de qué estabas enamorada? Porque a lo mejor te enamora la apariencia de una persona y no te enamora el contenido. O sea, sí el continente, filosóficamente hablando, pero no el contenido.
vos hiciste bien la opción, vos estás segura que con esa persona ibas a ser feliz si nunca viviste con esa persona, si no sabés lo que tenías que atravesar, porque las personas somos según las circunstancias. Hoy poca gente logra la madurez y empezar una vida nueva con alguien maduro, donde se van sorteando distintos momentos satisfactoriamente. Entonces, ¿con qué te casás? ¿Te casás con la voz, con la pinta, con una profesión? ¿O te casás realmente interiormente, ¿no? Ese enlace, al decir casás, con la interioridad de esa persona, que es la que te puede hacer feliz o no. O sea, la apariencia no te hace feliz con una persona, la interioridad sí. Digo, ven una revalorización, vení bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, o sea, diste buenas cosas a los demás. Tuve sed y también me diste de beber. Gente que espera tu palabra, que espera tu escucha, que espera tu mirada, que espera tu paciencia. ¿Cuánta gente ha muerto y le ha dicho a otra, gracias por la paciencia que tuviste? Como me ha dicho una amiga a mí, mi marido me dijo, siendo un hombre de muy buena posición, me dijo, gracias por enseñarme a ser generoso en la vida. Le dijo cuando se estaba por morir. Gracias por enseñarme a ser generoso, porque pudiendo no era generoso, era una persona fría. La mujer le enseñó a ser generoso. Estuve preso y me viniste a ver como un acto de misericordia. Estuve enfermo y pasaste a visitarme. Alentás a una persona, la animás en un momento en que está bajoneada. No siempre las enfermedades son específicamente orgánicas. Hay muchos médicos que me escuchan, inclusive también psiquiatras en la audiencia, y sabemos todos muy bien por la experiencia que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Mucha gente está en una cama porque no pudo resistir una situación y se le inculpó un órgano. Digo, y vení bendito de mi Padre, porque hiciste bien las cosas. Esto es lo que yo quería en la tierra y por eso te espero en el cielo. Bueno, protegidos y rodeados por esta formación que entiendo es fruto del amor de Dios hacia cada una de las personas que lo recibe, elegí por los Celebrant Singers, este conjunto católico que misiona evangelizando con sus voces y los contenidos de sus canciones, esta canción que seguramente a vos que me estás escuchando te va a calar profundamente. Tu amor me sostendrá. Tristeza en sus manos.
entiende, pues descansa en su paz. En tu tristeza en sus manos estarás. Su amor te sostendrá en tu necesidad, no será